Muy buen domingo. Estamos viviendo en esta semana el camino de la conferencia episcopal, un momento de la iglesia muy particular, sede vacante, así se define la ausencia del Papa, mientras Papa Francisco ha fallecido y se están celebrando sus 9 días. Por otro lado, los cardenales están estudiando los desafíos que tiene la iglesia en esta temporada para poder después elegir y trazar el perfil del que será el Papa que el Espíritu Santo llamará a guiar la iglesia. En el país vivimos días complicados, la economía cada vez más probada ha llegado a duplicar el valor de la moneda. En realidad es la declaración que nuestra moneda en el mercado mundial ha perdido la mitad de su valor y que requiere respuestas que parece que la política todavía y la administración no logran dar y que se vuelven un desafío cada vez más pesado a la bolsa diaria de la gente común. Situaciones estas que de verdad nos ponen delante del Evangelio con una carga, con una fatiga encima. Escuchamos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Aunque los discípulos no sabían que era Él, Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por 2ª vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por 3ª vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por 3ª vez le preguntara si lo quería. Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras». De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer es del Evangelio de Juan, el capítulo 21. En realidad, los estudiosos de los textos bíblicos están de acuerdo y conformes que este trabajo del capítulo 21 no lo escribe el mismo autor Juan, sino es escrito posteriormente de parte de algún miembro de la comunidad, siempre haciendo memoria
de lo que sucedió al tiempo de Jesús y probablemente recogiendo la memoria de Juan y de otros testigos, Santiago, otros testigos de Jesús, del tiempo de Jesús. Y es un añadido al Evangelio de Juan. Destaca esta experiencia de la comunidad que hace con el Señor resucitado. El Señor resucitado se ha manifestado de distintas maneras: el anuncio a las mujeres, el abrazo a la Magdalena, el partir el pan con los dos discípulos de Emaús, de que hace memoria Lucas y que reportan también en un añadido el Evangelio de Marcos, y que reporta también el Evangelio de Juan una referencia a esto. Tomás, que meditamos el domingo pasado, el signo concreto de los clavos, el tocar y el creer sin tocar, son toda la experiencia de la fatiga de la primera comunidad a creer, porque frente al proyecto de bien, de victoria del bien sobre el mal, a pesar que el bien ha sido matado en la muerte de resurrección del Señor, hay una espera de la comunidad que ahora esto bien se vuelva real, concreto, que se cumpla, y sin embargo experimentan todavía la fatiga de la lucha del mal contra el bien y de la dificultad de creer entonces que un Señor ha resucitado, pero los signos que se ven son todavía de la lucha contra el mal. Si quisieran tener más seguridad en la resurrección de Cristo, pero es una experiencia todavía de hacer. Esta fatiga de creer conlleva a que la comunidad apostólica queda al vacío, siente que la experiencia de la resurrección del Señor sí los ha marcado un momento, pero deja un vacío, no está la comunidad lista para vivir la dinámica de la resurrección. Ha sonado el mensaje que Jesús mandó a través de las mujeres: vuelvan a Galilea, al lugar del comienzo. Pero Pedro sí vuelve a esto, pero parece con la carga del haber quebrado. ¿Cuántas veces en la vida pensamos de haber fallido, de no haber respondido a los desafíos? Y entonces quisiéramos rebobinar, como decía el Papa Francisco en su autobiografía última, pero rebobinar no es posible. Pero sí, Pedro vuelve al comienzo, como decir, volvemos a empezar, a ver si lograré hacer y entender algo distinto o volver a empezar de otra manera. Y como sucedió la última vez que había pescado 3 años antes, vuelve a empezar y la pesca no da. Es como cuando el día ha salido mal y llegas a la casa esperando de encontrar el recibo y encuentras otro problema en la casa, ahí de verdad que te desmoronas porque te parece que el mundo te está cayendo encima y no veas de qué manera venirme a cabo. Y quisiera sencillamente que acabe el día. Y sin embargo, este día que es una noche en realidad, no acaba, sino empieza algo nuevo. Y empieza algo nuevo otra vez a partir de una experiencia de haber fallido. Han pescado toda la noche y no han encontrado nada. Y ahí en la orilla, que parece un viajero, un caminante, encima le mete la pregunta: ¿cómo hacerle tocar con mano que han quebrado? ¿Tienen algo para comer? ¿Han agarrado algo esta noche? Faltaba esto que te hiciera entender que no habías pescado nada. Echen la red a la derecha. Pescar en el día cuando no has pescado nada en la noche es un absurdo. Y así le había sucedido 3 años antes. Y sin embargo se fían de la palabra de que le había recordado algo, que fue algo que cambió la historia de ellos. Y entonces echan las redes. Mientras hacen esta experiencia, sí empiezan a recordar cómo empezó esta historia con Jesús, una historia que dio otro sentido a la cotidianidad, y de pescadores de pescado se hicieron pescadores de hombre, todavía con la fatiga de experimentar el quiebre, pero con una historia que sí se cambió y se volvió esperanza y corazón. Es como decir, vuelve a empezar. Y esta comunidad
de Juan, que hace recuerdo de esto recomenzar, y recomenzar a partir de la pesca fallida, a recomenzar a partir de un Pedro que no reconoció y no aceptó, le faltó el coraje de reconocer a Jesús cuando estaba en la pasión. Es el recomenzar a pesar de la fragilidad que tiene. Pero sí, la comunidad reconoce que Pedro tiene un rol de unidad, un rol de tenerlos unidos. Por eso cuando le dijeron, cuando dijo voy a pescar, le dijeron venimos contigo. Por eso estuvieron en la barca con él. Por él cuando se tira al mar y porque le dicen es el Señor, él va y lo reconoce y después ayuda a jalar las redes a tierra y después él que es el que va a recoger los pescados. La comunidad reconoce en el signo de Pedro, el primero entre todos. La palabra Papa suena con este acrónimo, el primero entre todos, como suena con sentido de padre, le reconoce un rol de unidad en torno a esta comunidad distinta, diversificada, pero que se va reconociendo e encontrando con Jesús, con el Señor. Y sí, llegando a tierra, encontrará que este Señor le ha preparado la comida. Él es el que los alimenta y Él es el que los refuerza y Él es lo que le da el coraje de recomenzar cada vez por escribir en la cotidianidad la fuerza que viene de la resurrección. Buen desafío que tenemos adelante por estos tiempos no fáciles. Vamos a escribir la fuerza de la resurrección en medio de este desafío. Buen domingo, buen camino. Pedro y sus marineros. Tiberiade, la ciudad pagana, crecida sobre un cementerio. Ciudad sin Dios y sin religión. Comercios, paganismo y Pedro con los suyos pescando hombres. La barca de Pedro, bien la conocemos. Hoy con sede vacante. Y los 7 pescadores, llegados de todas las naciones al barco de sus sueños todavía incumplidos. Pedro, pescador con redes y deseos, que todavía quedan vacíos. Tomás, el creyente que no cree que necesita medir y tocar todo. Natanael, la figura del que se sorprende, sincero y abierto, que pide entender cómo recomenzar con Jesús. Santiago y Juan, los decididos, comprometidos y fanáticos que impiden el bien si no es de ellos. Los 2 sin nombres, anónimos y sin rostro, que pintan a nosotros embarcados con Pedro. Pero es de noche e inútilmente se afanan. En las primas luces del nuevo día, de pie en la playa donde las olas baten su ritmo y marcan su tiempo, el peregrino de la orilla pide al vacío de las redes: hijitos. Palabras de cariño que hacían eco de otra pesca hace el tiempo del comienzo con el que en aquel tiempo siguieron. A Pedro lo indicó, el que entonces escuchó a Juan Bautista indicando al Cordero de Dios. No podía confundir su voz y su sombra. Revístete, Pedro, de la vestidura que un día no quisiste poner cuando faltó el coraje de seguir los pies del condenado. Cordero que hoy dirá a Pedro que si de él se reviste y lo ama, tendrá que amar y cuidar las ovejas del Cordero. ¿Me amas tú? Cuida de mis ovejas. Amén.